destino que se estaba dando a los recursos públicos, cuál era el estado de las deudas, cuánto se había dejado de recibir por ventas de petróleo en razón de las sanciones, que tuviéramos un diagnóstico de cómo el sector salud está siendo atendido en este momento para proteger a los médicos, para disponer de los implementos de seguridad para los pacientes que tienen distintos grados de la enfermedad y que están en sitios similares, ¿no? Además, no tenemos información sobre cómo se están utilizando los recursos para las universidades. Hay toda una discusión sobre si el pago de salarios se va a hacer a través del sistema Patria, pero sabemos que los salarios de los profesores universitarios están muy mal, no conocemos cuál es la posibilidad de tener clases a distancia, no sabemos nada sobre el sistema de electricidad. Sabemos que hace 2 años tuvimos un apagón y en estos tiempos hemos tenido menos actividad económica y menos población, y quizás por eso, bueno, que ha habido migración, quizás por eso hemos tenido menos apagones también, pero esos saltos en el sistema eléctrico los padecemos con demasiada frecuencia y más en algunas zonas del país que en otras. Además hemos visto que el uso del dólar como una moneda de cambio ha generado distintos problemas. Por ejemplo, no hay cambio, por ciento otra vez, según cifras que no publicó el Banco Central. El Banco Central no ha vuelto a publicar las cifras de PIB desde 2019. Es decir, estamos en una situación que a pesar de la pandemia podría ser mejor de lo que en este momento es. Dentro de las condiciones que está teniendo en este momento la economía, señala algo muy importante. No sabemos cuál es el presupuesto de la nación, pero sí estamos viendo un parlamento que sacó una cantidad de leyes en las cuales legislar en materia económica para este año. Entre ellas, algunas polémicas como la ley de hidrocarburos está en esa agenda legislativa, pero además van a iniciar un proceso de interpelaciones dentro de los que está el área económica, que probablemente va a ser la próxima semana o en los próximos días debería estar dándose este proceso. ¿De qué deberían estar atentos allí los diputados que están en este Parlamento para verificar las cifras que se vayan a dar del desempeño económico? Bueno, no solamente la Asamblea Nacional, sino la Contraloría, que ha hecho ya algunos anuncios, ¿no? O sea, sobre su revisión en la gestión de los diputados de la Asamblea anterior. Yo pienso que si se van a hacer interpelaciones, o sea, en el tiempo de Hugo Chávez se hicieron interpelaciones a Giordani, por ejemplo, que lamentablemente no duraron horas y no se presentaron documentos que fueran verificables posteriormente, ¿no? Pero se hizo interpelación a todos los ministros. Yo pienso que en este momento los que deberían ser interpelados en primer lugar son los ministros que están en el Ejecutivo. El presidente de la República asistió a la Asamblea Nacional a rendir cuentas, pero no llevó un solo documento que nosotros pudiéramos ver colgado en una página web. Yo quisiera insistir mucho, porque además tú me lo preguntas como profesor universitario y como investigador, o sea, las interpelaciones no requieren que el público, el que va a hacer Contraloría Social, escuche una cadena. O sea, nosotros lo que necesitamos es un documento que podamos descargar en Datos. cualquier momento en una página web, que tenga toda la base documental organizada, que tenga todas las bases de datos a disposición, para que podamos hacer una revisión detallada de lo que cada ministro presente. Por ejemplo, yo quisiera, me urge saber cómo se están usando los recursos en el sistema de salud. Hemos visto que en el resto del mundo han tenido que reorganizar los presupuestos, no solamente para comprar vacunas, sino para proteger a los médicos. Una de las estadísticas más aterradoras que hemos visto en estos tiempos es la cantidad de médicos que van cayendo uno tras otro. Y uno podría pensar que hay una sobrerepresentación de médicos, o quizás son los casos más fáciles de verificar dentro de un hospital cuando no tenemos un conocimiento completo de lo que está ocurriendo, porque además en los hospitales hay otras enfermedades, hay enfermos crónicos con problemas renales, hay personas que han tenido en estos tiempos casos de cáncer, es decir, hay un problema en el sistema de salud que es enorme. Y cuando escuchamos decir que no se pueden comprar vacunas porque hay unos recursos retenidos en el Banco de Inglaterra, yo me preocupo mucho porque los recursos del Banco Central no son para comprar vacunas. No lo eran en tiempos de Chávez, cuando se usó el Fonden para eso, no son en estos tiempos. O sea, el presupuesto
requiere que haya recursos para gasto público. Las reservas son para proteger el sistema financiero, el sistema monetario del país. Las reservas tienen otro sentido, o sea, son el respaldo en caso de buscar endeudamiento. No son para comprar vacunas. Y bueno, yo quisiera no solamente la interpelación de los encargados de la salud, sino de la educación. O sea, ¿por qué discutir en este momento si se paga a los profesores a través del sistema Patria y no discutir sobre los problemas de remuneración tan deficiente que tienen los profesores universitarios? O sea, porque a veces se dice que si se incrementan los salarios en el sector público aumenta la hiperinflación, y te aseguro que no. En la situación en la que estamos, con los salarios tan bajos, con los bonos que recibe la seguridad social tan bajos, el problema de la hiperinflación es generado por otra vía que desconocemos. Las transferencias que se hacen a PDVSA son las que empujan la base monetaria de una manera verdaderamente descontrolada. Y eso es lo que causa la hiperinflación, pero no sabemos en qué se gasta, porque no es en salario. Y bueno, necesitamos información sobre todo. Efectivamente, parte de lo que también se señala es tener los datos, datos de cómo se han estado haciendo las cosas, qué se está invirtiendo, qué se está recuperando o qué no se está recuperando, de dónde están saliendo los recursos para muchas de las cosas que se están tratando de hacer en este momento en el país. Efectivamente, se ha hablado mucho del efecto de las sanciones, evidenciar cuál es efectivamente el efecto de las sanciones sobre, por ejemplo, la actividad petrolera o el tema salud, como se ha estado mencionando, pero también ir hacia un tema de cómo se está manejando la economía. Vemos cómo Banco Central de Venezuela inyecta dinero a una economía que no logra controlar la hiperinflación y por ende tampoco el precio o el avance del dólar, no lo hace incluso desde el mismo Banco Central, y vemos cómo también emite 3 nuevos billetes que prácticamente los 3 no dan para comprar un solo dólar. La política monetaria del país, ¿hacia dónde se está enrumbando? Si es que tiene rumbo. Lamentablemente, la política monetaria en Venezuela se ha utilizado durante años, y sobre todo durante los últimos años, para cubrir una política fiscal deficiente. O sea, nuestro problema fundamental es la política fiscal. El Banco Central al principio traspasó los dólares de la reserva al Fonden, y allí desaparecieron durante la administración de Hugo Chávez. Y posteriormente el Banco Central ha transferido bolívares a PDVSA, y por allí es que la hiperinflación ha llegado a los niveles a los que ha llegado. Cuando hemos escuchado que se va a incrementar el precio de la gasolina, pues para mí siempre fue una referencia el caso boliviano. En Bolivia se detuvo la hiperinflación en parte subiendo el precio de la gasolina. ¿Pero por qué? Bueno, porque se presentó un presupuesto, se dijo cómo iba a dejar el Banco Central de financiar el gasto público utilizando los recursos provenientes de la gasolina, y cómo eso iba a permitir buscar asistencia internacional en términos de préstamo, porque para recibir préstamo había que demostrar una intención clara de corregir problemas internos. En nuestro país el precio de la gasolina se incrementó, pero luego no volvió a moverse. En el resto del mundo el precio de la gasolina se mueve para arriba y para abajo. El nuestro está controlado en dólares, pero nosotros no sabemos cuánto se está pagando a Irán por esa gasolina. Es decir, nosotros no sabemos si está subsidiada o no, no sabemos cuáles son los costos de transporte desde Irak hasta Venezuela, no sabemos si hay inversiones que puedan dar resultado pronto en la refinación de gasolina en nuestro país. Es decir, la política monetaria en nuestro caso ha sido un parche cada vez más débil para una política Bien, le agradezco estar con nosotros la tarde de destructiva. hoy. Y por eso yo insisto tanto. Le agradezco estar Gracias, con gracias a nosotros la ustedes. tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Ronald Balsa, decano de la Universidad Católica Andrés Bello. Nosotros vamos a hacer la pausa. Ya volvemos.